Un aplauso, mi amigo. Aleluya. Gracias a Dios. Probando el sonido. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Gloria al Señor. Sean bienvenidos. Amén. En esta noche quiero darle las gracias, amén, al pastor Héctor, su esposa. Amén, por esta gran invitación a la iglesia. Amén, que Dios pueda moverse. Amén. Así que, ¿cuántos están alegres? Amén. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Venimos, amén, a que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Proverbios, capítulo 23. Hoy quiero predicar un mensaje en referencia a lo que es nuestros pensamientos. Y quiero utilizar la ilustración de una biografía de un hombre llamado Roger Crawford. Este hombre nació con un mal llamado ectrodactilismo. ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? Esta enfermedad hace que no se desarrolle muy bien parte de su cuerpo, y al momento de salir del vientre de la madre, amén, no salió con sus manos, solo eran unos brazos que traía. Su pierna izquierda, amén, ya por la parte de la rodilla, nació con una pelota y con unas pelotitas, no sé cómo describirlo, amén, que simbolizaban los dedos de su pie. A los 5 años de edad tuvieron que amputarle esa pierna izquierda, y los doctores le dijeron a sus padres que él no iba a poder asistirse a sí mismo, no podría caminar y que nunca podía atenderse solo, siempre iba a depender de alguien más, no iba a tener una vida normal. Pero los padres no decidieron darle esa mentalidad a este hombre o a este niño en ese tiempo. Este niño, amén, ya en su larga edad, dice que batalló mucho, amén, con lo que es el bullying. Siempre le decían que no tenía brazos, amén, siempre en la escuela se burlaban de él. Pero sus padres no lo llevaron a un lugar para, por decirlo, discapacitado, sino que lo llevaron a una escuela donde todos eran igual. Y él siempre les preguntaba a sus padres: ¿por qué soy diferente a los demás? Y él les dijo: es que tú eres original y ellos solo son copias, ¿sabes? Todos son iguales, ¿sabes? Tú rompiste los moldes. Y sus padres le decían: tú eres minusválido en la medida que quieras serlo. Tú tienes la capacidad de lograr alcanzar lo que tú te propongas. Y este hombre creció con la mentalidad, con ese pensamiento que su madre siempre impartía a él. Y de esta manera fue creciendo y fue de una manera exitoso. Empezó a lograr metas y objetivos. Empezó a ser parte de jugar el tenis. Amén. Yo no sé cómo agarraba la raqueta, amén, pero jugó tenis y se hizo muy popular. Resulta ser que él empezó a tener una vida de éxito, empezó a dar conferencias y todo lo demás, y en una ocasión él recibe una llamada, amén, de otra persona, y le dice: quiero hablar contigo, ¿puedes permitirme unos segundos? Y esta persona le dijo: está bien, nos vamos a reunir en tal parte. Y resulta ser que al momento Roger va hacia esa ubicación y ve desde lo lejos al hombre que iba a prestar, amén, o que iba a tener esta conversación. Y era un hombre que tenía las mismas discapacidades de él. Entonces, y Roger, cuando lo vio que estaba más señor, y cuando lo vio dijo: oh, gloria al Señor, ay, lo que es un mentor para mí. Al momento de platicar con este hombre, pudo ver que no era un mentor, sino que este otro hombre con las mismas discapacidades de Roger Crawford le estaba ciertamente enojado con él, porque como él pudo tener éxito en la vida, él no tiene un trabajo, a él todo el mundo lo rechaza, él siempre es menospreciado por la gente, él siempre está teniendo problemas, no duran los empleos. Y esto es lo que este hombre le estaba diciendo y le estaba diciendo. Y después dice, amén, ciertamente este hombre de que sufría una total discriminación. Ahora, lo que más me interesa de esta historia es que estos dos hombres ciertamente físicamente eran iguales, amén, tenían las mismas discapacidades físicas, pero ciertamente había algo en su mente, amén, que los hizo llegar a totalmente dos destinos diferentes, amén.
Y esta es la realidad. Como seres humanos todos tenemos defectos, amén. Pero la verdad es lo que este texto nos va a hablar, amén. Y es que nuestra vida se basa en base a lo que hay en nuestras mentes, lo que nosotros pensamos. Y vamos a leer solamente un texto, Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vamos a orar en esta noche. Dios, yo te pido, Señor, que en esta noche Dios abras nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a derribar todo rechazo, toda duda, toda idolatría, Señor. Padre, toda maldición, hechicería que han dado en nuestras vidas. Rechazamos ese espíritu de lástima propia y creemos, Señor, que traerás liberación a nuestras vidas. Seremos libres, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen fuerte amén. Gloria al Señor. El título del mensaje es ¿quién pienso que soy? Vamos a ver primero, la mente es el blanco de Satanás. En nuestro texto nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestras vidas se mueven en la dirección de lo que pensamos. Y más que lo que pensamos, se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Según algunos estudios científicos dicen que alrededor de 60,000 pensamientos diarios tenemos, y el 70% de estos pensamientos, amén, son de nuestro pasado y de cosas que nos han dañado. Ahora, hace algún tiempo en la psicología moderna, amén, surgió lo que es la terapia del comportamiento cognitivo, que se trata en estudiar los pensamientos del ser humano, y conforme los pensamientos del ser humano se pueden revelan muchos problemas, como puede ser desórdenes alimenticios, adicciones, depresión, ansiedad, amén, y muchas otras más, y todas estas, su patrón original es en los pensamientos, amén. Entonces la psicología moderna trata con lo que es la terapia del comportamiento cognitivo, porque están tratando estos problemas, amén, de manera de cambiar sus pensamientos para que quiten su depresión, su ansiedad y todo lo demás antes hablado. Ahora, en nuestro texto dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Y esto es algo que va de la mano, amén. Y esta es la pregunta: ¿qué pensamientos o qué tipo de pensamientos hay en nuestras mentes, amén? Porque la manera en que nosotros pensamos es la manera que viviremos, es la manera que actuaremos, porque eso es base en nuestros pensamientos. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza viene del griego metodeia, amén, donde se obtiene la palabra método, que significa es un modo ordenado y sistemático para poder llegar a un resultado o un fin determinado. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que hay una armadura, porque Satanás tiene métodos, tiene sistemas para poder simple y sencillamente llegar hasta lo más profundo de nuestras vidas, y en este caso nuestros pensamientos, amén. Satanás va a buscar la manera de poder crear fortalezas en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Esta es una gran realidad, y algo que tenemos que entender es que la mayoría de las batallas del cristiano no se dan en lugares visibles, amén. Amén. La Biblia, Pablo dijo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y estamos en este punto en lo que es en el área mental. En 2 de Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11, y al que vosotros perdonad, yo también, porque yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane alguna ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Aquí vemos que el tema principal es del perdón, pero el mismo apóstol Pablo está diciendo, si tú no estás perdonando, amén, Satanás aprovechará. ¿Se recuerdan del método? Satanás utilizará un modo sistemático para entrar, y esta es la verdad. ¿Cuántos saben de que cuando alguien nos ha lastimado, surgen muchos pensamientos de venganza, de resentimiento, de ira? Y este es el punto. Estas son las maquinaciones que Satanás quiere establecer o tener ese dominio en nuestras mentes. Nuestros pensamientos, amén, es un blanco fácil para Satanás si no tenemos cuidado. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún cubierto entre los que se pierden, está cubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es lo que hace, amén. El Dios de este siglo ciega el entendimiento para que los pensamientos del hombre ciertamente no tengan la capacidad, amén, de poder reflexionar, de que el evangelio ciertamente no pueda tener el impacto sobre sus vidas. Quiero ver segundo, una mente confinada. Ahora, una mente confinada es aquella que ya no hay esperanza. Es aquella en la que Satanás ciertamente ha establecido dominio. Amén. Tiene esa autoridad. Por ejemplo, en este caso tenemos a Roger Crawford y tenemos a la otra persona. Tienen los mismos defectos físicos. Amén. Tienen los mismos problemas físicos. Pero ¿cuál es la diferencia entre Roger Crawford y la otra persona? Y esta es una gran realidad en base a lo que ellos pensaron. ¿Por qué? Porque Roger Crawford, amén, ciertamente sí sufrió bullying, se burlaron de él, batalló con esto. ¿Cuántos tenemos defectos? Amén. Todos tal vez en el colegio tuvimos un apodo, amén, o en la escuela tuvimos un apodo. Amén. Yo tengo aquí una cicatriz, no sé si la puede ver, tengo un poquito de pelo ahorita, pero estaba pequeño, amén, no me recuerdo, amén, cuántos años tenía, amén, menos de 12 años, amén, y resulta ser que estaba en la iglesia católica, amén, y ven, estaba echando una chamusqueada, amén, y con un gordito estábamos jugando al cuerpo, y el gordito tenía más cuerpo que yo. Me mandó a volar, amén, y caí en una piedra y se me abrió la cabeza. Ahora, ¿qué quiero llegar con esto? Ya después me despierto cuando me están costurando, pero me daba mucha pena que las personas me quedaran viendo aquí. Amén, porque me decían cabeza de alcancía, amén, me decían, amén, que tal vez un piojo, amén, fue a comer el pasto ahí, me dejó todo pelado ahí. Entonces había muchos apodos, amén, muchas personas dentro del colegio, hay muchos que sufren bullying, amén, de diferentes puntos. Y llegó al punto de que me afectó demasiado, que se hizo de moda un corte de pelo llamado el tiburón, amén, que era el pelo de gallo, amén, parado para arriba y aquí atrás de la misma manera. Y yo me lo dejaba, la única razón para poder tapar la cicatriz. Era para poder taparla, para que nadie pudiese ver esa cicatriz que había en mi cabeza. Y esta es base a lo que quiero que usted pueda entender. Porque muchas veces nosotros ciertamente empezamos a actuar en base a lo que los otros piensan de nosotros. Amén. Empezamos a vivir en base a la manera de poder agradar las vidas de otra persona, en base a un temor, en base a ello. Y ahora, escúcheme, hoy en día hay una palabra o una frase, y la he mencionado mucho tal vez en este avivamiento, amén, y es que muchos hablan, es que la carne es débil, y esto es un lema muy incorrecto, amén. ¿Por qué razón? Porque lo que está diciendo es que, pastor, no puedo vencer los pensamientos de venganza que tengo hacia usted. Pastor, no puedo vencer los pensamientos de lujuria. Pastor, no puedo vencer los pensamientos de resentimiento, de soledad, de depresión, de ansiedad. Eso es lo que la gente dice cuando dice la carne es débil. Es que no importa cuánto yo quiera tratar de vencer esto, no puedo hacerlo, fracaso. Amén, porque hay una debilidad. No tengo la capacidad suficiente de vencer tal pensamiento. No
no tengo la capacidad suficiente, amén, de bloquear eso, y por eso tengo esta autoestima o esta autolástima, amén, de decir no puedo. ¿Cuántos pastores han luchado con sus discípulos, amén, que no pueden? Pero no es que no puedan, sino que tienen miedo de intentarlo, tienen miedo de fracasar, tienen miedo, amén, de fallar. Ahora, esto es parte de lo que hoy en la iglesia se vive. También de la misma manera, el mundo, amén, la cultura está tratando de arrastrarnos al pecado en base a lo que pasa. Amén, si usted se está llenando más de las noticias, más de los periódicos, más del fútbol, más de las novelas, más de series, películas, escúcheme, no va a tener dominio sobre sus pensamientos, porque todo lo que entra, amén, a sus ojos, todo lo que entra por sus oídos, esto es Satanás estableciendo esto. Y para que pueda entenderlo, vamos a Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, yo lo leo en la traducción viviente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agrada al Espíritu. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, cuando nosotros permitimos o damos que la cultura o la sociedad o el mundo invada más nuestros pensamientos que las cosas de Dios, amén, por naturaleza nos llevará a nuestra propia destrucción. Porque no hay nada, escúcheme, no hay nada que edifique en series de Netflix, que edifique en un cine, que edifique en una novela, amén, que edifique, amén, en series de narcotraficantes o lo que usted quiera ver. No hay nada que edifique sus pensamientos en ese lugar. ¿Cuándo dice amén? Entonces, esto es lo que la cultura y el mundo quiere hacer. De la misma manera, Satanás actúa en nuestros pensamientos trayendo duda. Solo uno duda, amén. Qué gran fe de estos chavillos, Qué gran fe, amén, de la iglesia. ¿Cuántos han dudado, amén? Esto es algo verdadero. Yo no sé usted, pero una de las cosas que me impacta al ver es Juan el Bautista. Juan el Bautista está peleando con Jesucristo. No, bautízame tú. Y con Jesucristo no le dice, no, tú tienes que bautizarme. Al final, Juan el Bautista cede a bautizar a Jesucristo. Amén. Y él bautiza a Jesucristo sobre las aguas y se abre el cielo, desciende una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Desciende una paloma del cielo sobre Jesucristo. Yo no sé usted, pero esto es algo sobrenatural. Amén. Es una confirmación. Él estaba predicando que venía el Cordero que quitaba el pecado del mundo, pero las cosas cambiaron cuando él estaba en la cárcel. Las cosas cambiaron en sus pensamientos. Ya estaba cerrado, amén, en una jaula, por decirlo así, y estaba ahí. Y ahora los pensamientos que hay es llamar a los discípulos, el cual tal vez él les explicó de seguir al Mesías, y ahora sus mismos discípulos que les enseñó que Jesús era el Mesías, manda a los discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o esperarían a otro. Aleluya, amén. ¿Cuántos saben que cuando Dios no se mueve en nuestras vidas, ya pensamos, bueno, Dios no es Dios? ¿Hay alguien aquí? Es la verdad. Satanás va a buscar la manera de entrar bajo nuestros pensamientos y va a tratar de poner o implantar duda. Ahora, una de las cosas que luchamos como pastores es cambiar esa clase de pensamiento. Hay muchas personas dentro de la iglesia que tienen un pensamiento diciendo, es que los que están allá afuera son más bendecidos. Es que los que no sirven a Dios les va mejor que a nosotros. ¿Hay alguien? Amén.
No sé, amén, creo que sí, hay esta cosa, está seria la cosa en Honduras entonces, amén. Gloria al Señor por Guatemala, amén. Me voy a venir de misionero. En Malaquías 3:15 dice: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Satanás logra implantar esa duda al cristiano diciéndole: no importa, haz lo que tú quieras. Además, los que no sirven a Dios no les va mal. Además, los que no sirven a Dios no reciben condenación. Pero eso es una gran mentira. Amén. Pero esto es algo que está siendo implantado en la iglesia. Amén. No es tan necesario venir a orar en las mañanas. No es tan necesario leer tu Biblia todos los días. No es tan necesario testificar. Sí es necesario, amén. Es muy vital a nuestras vidas, pero Satanás quiere traer esa duda. ¿Por qué razón? Porque escúcheme, mujeres, hombres se levantan a dar testimonios, amén. Escuche, Dios hizo esto, Dios me abrió una puerta de empleo, amén. Y las personas que están ahí sentadas tal vez dicen: es mentira, no creo que Dios se haga eso, amén. Como el pastor Otoniel estaba ahorita hablando en la ofrenda, que puede Dios aumentarle el salario. Es mentira, pastor. Solo por venir y pararse aquí y hablar es otra cosa. Tal vez usted le da unos 5 quetzales también, para que diga, para que testifique. A ver, muchas personas creen eso, y lo digo porque yo lo hice. Yo no sé usted si cree todo lo que vienen a decir aquí. A ver, hay muchas personas que no. Escúcheme, y esto es algo con lo que realmente batallamos. Hay muchas personas, amén, que están en este lugar y Satanás les gana la mente. Y yo estoy predicando, o en cada servicio el pastor Héctor, el pastor Otoniel, el pastor Israel están predicando, y usted está pensando en los frijoles. Amén. Usted está pensando en otras cosas. Y usted está en este lugar, pero su mente está siendo acechada. Su mente, amén, está siendo bloqueada. Satanás, leímos que quiere cegar el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. Y entonces venimos a este lugar, pero una vez nos sentamos, amén, empezamos a tener esos pensamientos. ¿Y mañana qué voy a hacer? Y saliendo de aquí, ¿qué voy a comer? Amén. ¿Y qué va a pasar esto? Amén. Esto es algo muy importante. En Jueces capítulo 6 versículo 13, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora no nos ha desamparado, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Aquí está Gedeón. Dios está levantando a este hombre, pero Gedeón está diciendo: ¿dónde están todas tus maravillas? Amén. Gedeón está prácticamente diciéndole: ok, tú me estás llamando a levantarme por este pueblo, pero yo no he visto ninguna de tus maravillas. Todo lo que contaron mis padres, amén, ya no lo estoy viendo. Yo no sé si era choco Gedeón, amén, que no podía ver un ángel. Yo no sé usted, amén, ¿cuántos han visto un ángel aquí? Creo que nadie, amén. Y él está conversando con un ángel y le está diciendo: ¿dónde están tus maravillas? Como si estuviera platicando con usted o conmigo, amén. Está hablando con un ángel. ¿Hay alguien aquí? Está hablando con un ángel y le dice: ¿dónde están tus maravillas? No, es que la verdad, antes no hiciste nada, con nuestros padres esto, pero ahora está hablando con un ángel. Hay muchas personas que vienen aquí tal vez y sienten un dolor, y el pastor ora y se sana y dice: no, es que ya después no va a volver el dolor. Vieron la maravilla, Dios los salva, Dios los restaura, pero siempre tienen en sus mentes, amén, acechadas. Amén. Y todo es robado, y todo es quitado. Lo otro es las presiones de nuestras amistades.
¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Cuántos saben que nuestras amistades nos pueden llevar a negar a Jesús? Qué buenos amigos tenemos, gloria al Señor. Pero nuestras amistades nos pueden llevar a rechazar a Jesús. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22, rápidamente, versículo 33. Dice: Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aquí está Pedro, amén, no se vaya de ahí, vamos a ver otro texto después. Aquí está Pedro con los discípulos y está diciendo: Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a morir por ti, amén. Y así hay muchos discípulos en la iglesia. Gloria al Señor, vamos a hacer esto, pastor, yo le acompaño a esto, vamos a hacer lo otro, pero en la iglesia. ¿Cuántos cristianos de iglesia hay aquí? ¿Amén? Que en la iglesia con los hermanos, oh sí, pastor, amén, todos, aleluya, amén, Dios le bendiga, pero con los amigos, en su colonia, en su cuadra, en su trabajo, en su colegio. En el versículo 61 siempre de Lucas, amén, y versículo 62 dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor que había dicho antes, que canta el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró, amargamente. Aquí está Pedro, ya no con el contorno de los discípulos. Aquí la gente: oh, tú andabas con el discípulo. No sé quién es, amén. Y así hay muchas personas, amén, es testificar, amén, y huyen del pastor cuando le dan volantes. Escúcheme, yo conocí personas que yo le daba volantes y los iban a botar a la basura. Yo conocí personas así y lo iban a botar a la basura. Y yo: gloria al Señor, este hermano sí testifica, sí da volantes. ¿Y qué iba a hacer? No, pues se perdía y al rato regresaba: mira, pastor, ya terminé. Yo hasta con ganas de darle más. ¿Amén? Pensemos por un momento, hay muchas personas de la misma manera que actúan de esta manera. Escúcheme, dentro de la iglesia, gloria al Señor, parecemos ángeles, amén. Pero ¿qué pasa en nuestra casa? Amén, como que ya le salen los cachos a uno, amén, la cola, el tridente, o no sé cómo se llama, cómo le dirán ustedes, amén. Vemos que ya en su trabajo, cuando su jefe le grita a usted, amén, se le va lo cristiano. Amén, cuando su vecino le grita a usted, se le va lo cristiano. Cuando alguien da un falso o una calumnia de usted, se le va lo cristiano. Amén. Y todo va en base a nuestros pensamientos. Y todo va en esa dirección. Quiero cerrar en esta noche una metamorfosis mental por medio del Espíritu Santo. En nuestro texto, una vez más, el verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta es la parte más importante de nuestro texto. Porque cómo nosotros podríamos cambiar, amén, el tipo de pensamiento si hemos sido personas que han sufrido por tanto tiempo, que han sido violados, abusados, amén, ciertamente rechazados. ¿Cómo nosotros podemos, amén, salir de estos pensamientos de mediocridad, de estos pensamientos de lujuria, amén? Porque los pensamientos se mantienen en un bucle y van determinando la dirección de nuestras vidas. Tenemos muchos pensamientos. Esto es un estudio, amén, que cataloga que alrededor de 60,000 pensamientos diarios tenemos. Y la mayoría de esos pensamientos pueden ser negativos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos tener dominio? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que tenemos que derribar, amén, el dominio que Satanás tenía. Amén, derribar esos muros que Satanás, amén, tenía en nuestras mentes. Algo que tenemos que entender es de que las antiguas ciudades, amén, la manera en que podían ver su fuerza, amén, lo que era su fortaleza, era por medio de sus muros, amén.
Cuando ellos tenían grandes muros, era una ciudad muy fortificada. En Nehemías capítulo 4, versículos 7 y 8, amén, dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aquí está Nehemías disponiéndose a construir una vez más los muros de Jerusalén. Si usted conoce la historia, los muros de Jerusalén habían sido quitados y Nehemías se había dispuesto de todo esto. Pero al momento que Nehemías se dispone a hacer esto, 5 reyes se van en contra de Nehemías, en contra o en oposición a lo que él quería hacer. Y esto es una gran verdad. Cuando nosotros entendemos que la vida en la que estamos llevando es en base a lo que nosotros pensamos, y queremos poner o tratar de mantener un filtro en base a lo que nosotros pensamos, Satanás va a buscar la manera de atacarnos, amén. Porque toda persona que piensa que es rechazada, amén, que es fracasada, en este caso en el fracaso, va a tratar Satanás de que usted fracase la primera. Amén. Para que una vez más pueda otra vez llegar a su mente: ya lo sabía, soy un fracasado. Ya lo sabía, no lo puedo hacer. Ya lo sabía, ¿para qué lo intento? Cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, Satanás no está en una silla aplaudiendo y diciendo: sigue adelante. Recordemos la acechanza, amén. Satanás está buscando un método sistemático para otra vez, cualquier ocasión que nos dispongamos a levantar esos muros, derribarlos. Vamos a seguir el versículo 14 al 18 del libro de Nehemías, capítulo 4. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Los que edifican el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ahora, en este texto, Nehemías le está diciendo al pueblo: bueno, van a venir, pero no quiere decir que bueno, vamos a pelear. No, ellos están diciendo: no vamos a perder el tiempo. En una mano construyen y en otra están listos para cuando venga la guerra. Amén. Esta es una gran verdad. Amén. Cuando nosotros nos disponemos a vencer o a rechazar esos pensamientos, no de golpe los vamos a ganar. ¿Cuántos dicen amén? Yo me recuerdo, amén, tenía alrededor de 12 años y 11 años, amén, y era mi primer pelea callejera, amén, y yo me puse unos tacos, los que usan para jugar fútbol, así se llaman, tacos, amén, me puse unos tacos con las tetitas, amén, creo que eran de hierro, amén, y yo haciéndole así al piso, yo digo: en la cara le voy a pegar y lo voy a hacer esto y lo voy a hacer lo otro. Tenía un bate de plástico y dice: ay, ya me imaginaba la sangre y todo, amén, tenía 11 años. Y ya después nos llevan a un campito, amén, estamos en un lugar de tierra y dije: ya voy a ver dónde le voy a entrar. Y cuando dije ya va a ver, me agarra, me abraza, me tira al suelo y ya no me acuerdo. Amén, gané, dije yo. Amén, vine y dije, y me empieza a pegar y pegar y pegar, yo solo cubriéndome y diciendo: ya estuvo, ya aprendí, amén. ¿Y qué pasó después? Amén, porque yo fui el que decía: yo lo agarro. Amén, entonces después de eso sufrí más bullying de él, porque yo creí: no, así nomás. ¿Cuántos saben que no es así nomás que ganamos a Satanás? Amén. No solo que diga: venite diablo, a ver. No sabe lo que pide, amén.
Entonces, ¿qué hice yo? Porque después me la andaba ganando cada vez que era un cobarde, que era esto, que era lo otro. Me preparé psicológicamente, amén, porque estaba traumado. Había toda la colonia, amén, todos viéndome y haciéndome burla a mí. Me preparé psicológicamente, me preparé ahí viendo unas películas, amén. No me acuerdo haber visto qué voy a hacer, pero gloria al Señor, me dio la victoria. Amén, la segunda vez sí, dije, fui con todo. Yo creo que la ira, el enojo que tenía, le pude ganar. Pero la realidad, ahora lo veo y es una gran enseñanza para mí. Porque muchas veces pensamos, que se venga Satanás, voy a hacer esto y lo otro. Voy a orar, voy a ayunar, voy a leer la Biblia todos los días. Y al primer golpe, a la lona. Amén. Ahora aquí está Nehemías y le dice, no, vamos a edificar y vamos a pelear. ¿Por qué? Porque hay mujeres, hay hijos, hay casas, hay una nación. Amén. Y esta es la verdad. Aquí hay padres de familia, aquí hay hijos, aquí hay responsables de un hogar. Y cada uno tiene que entender que si no gana el dominio en sus pensamientos, su vida personal se destruirá, su matrimonio se destruirá, sus hijos se destruirán, sus casas se perderán. Y Nehemías está diciendo esto. Y esto es la base, amén. Quiero cerrar con estos 4 fundamentos para levantar los muros sólidos. El primero, no ir a las ramas. Cuando nosotros tal vez cortamos un árbol, ¿cuántos saben que si corta las ramas o parte del tallo y no lo vuela desde la raíz, una vez más volverán a crecer? Hay muchas personas, amén, que han tratado de renunciar a malos hábitos, al chisme, a la mentira, a los videojuegos, a redes sociales, a la música secular, amén, a las malas amistades, amén. Muchos dicen, voy a cambiar, ya no voy a hacer esto. Y lo dicen hacer por un día y dicen, hoy lo hice. Por 2 días, hoy lo hice. Por 3 días, hoy lo hice. Pero al 4.º día, vuelven y caen, porque no están tratando con la raíz, amén, sino con algunas partes de los frutos de esa raíz. La pregunta es, ¿por qué no podemos modificar nuestro comportamiento? Esto ciertamente no es el problema, amén, las ramas, sino la raíz, porque la raíz alimenta todo, es de la raíz que brota todo. Entonces la pregunta más importante es, ¿qué me lleva a mí a mentir? ¿Qué me produce a mí ver pornografía? ¿Qué produce a mí estar con amistades incorrectas? ¿Qué produce a mí tener malos hábitos? Esa es buscar interiorizar en nuestros pensamientos qué nos lleva a hacer lo incorrecto, qué nos lleva a pensar que somos fracasados, qué nos lleva a pensar que no podemos lograr alcanzar algo para el Señor, qué nos lleva a pensar de que no podemos mantenernos salvos. Esa es la raíz. Lo segundo es reemplazar la mentira. Satanás, cuando estaba con Jesucristo, amén, él le hace 3 decisiones. Le dice que convierta las piedras en pan. Jesús le dice que no solo de pan vivirá el hombre, citando Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Luego le dice, amén, que se salte a la cima del templo, y después Jesús le dice que no va a tentar a Dios, amén, citando Deuteronomio 6:16 y el Salmo 91. En la tercera le dijo, si postrado le adorare, él le va a entregar todos los reinos. Y Jesús le dijo, solo a Dios voy a adorar, citando Deuteronomio 6:13. Entonces Satanás es el padre de la mentira, y nosotros tenemos que tener la verdad a disposición, porque Satanás va a decir, sabes que eres un fracasado, y nosotros, sabes que la Biblia dice que no, que somos todos los que están en Cristo son más que vencedores. Y Satanás le va a decir, no, es que eres un ignorante, que esto y que lo otro. ¿Sabes qué? De lo necio y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A ver, siempre hay una verdad para contrarrestar las mentiras de Satanás. Es que la carne es débil. No, mentiroso. La Biblia dice que si velamos y oramos, nuestro espíritu va a estar dispuesto. Vamos a ganar, vamos a mantenernos firmes y vamos a obtener la victoria. Entonces tenemos que reemplazar esa mentira
mentira, tenemos que desechar eso con la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nadie sabe que es una mentira cuando no sabe la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y Satanás llegará a su mente cuando usted no sabe la verdad. Salmo 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Lo tercero es la renovación de nuestras mentes. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La palabra renovar viene del griego anakirosis, amén, que es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Para que usted pueda entender, es lo que la sociedad ve, lo que yo pienso, pero lo llevo a la mente de Dios. Amén. El mundo dice esto, yo digo esto, pero la mente de Dios lleva a tener una renovación de un entendimiento sobrenatural. 1 Corintios 2, versículo 14 al 16. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado en nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por medio del Espíritu Santo. Al principio dije, amén, con este es el punto que cerraba, una metamorfosis, amén. Los gusanos, amén, se arrastran por el suelo, después hacen un capullo, amén, y ya se convierten en una hermosa mariposa. Y Dios ciertamente empieza a hacer eso en nuestras vidas, empieza a renovar nuestras vidas, nos empieza a cambiar por medio del Espíritu Santo, dándonos la verdad, dándonos entendimiento, dándonos dominio, dándonos amor, amén, dándonos conocimiento. Y ahí es cuando las alas de una bella mariposa salen. Ahora, ¿qué pasa en nuestras mentes? Cuando Dios renueva nuestras mentes, todo fracaso, toda autolástima, toda depresión, ansiedad y todo lo que usted quiera enumerar, pensamientos negativos, Dios los renueva, los restaura, y de ahí hay un hombre que cree en Dios, un hombre y una mujer que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Dios. ¿Y saben por qué? Porque lo último es el dominio sobre los pensamientos. Porque cuando nosotros entendemos esto, Satanás va a buscar, dije al principio, métodos, acechanzas, Satanás va a buscar esto. Pero la Biblia en segunda de Corintios 10, versículo 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, una persona que entiende cuál es la raíz, amén, que entiende, amén, lo que es la verdad y la mentira, después se renueva la mente y tiene dominio, es una persona que va a venir pensamientos de lujuria y ya no va a decir la carne es débil, va a llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Es como que póngalo una ilustración, amén, clara. Amén. Es como que usted agarre este pensamiento y lo echara a la basura. Ni siquiera lo abre, ni siquiera lo medita, ni siquiera, amén, se enfoca en ello. Y hay una gran esperanza. Ese es nuestro texto, que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos llevar cautivos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, todos los que están en este lugar pueden ser más que vencedores. Todos los que están en este lugar pueden vencer toda tacañería, toda pobreza, toda lujuria, todo lo que contrarreste que no lo haga una persona exitosa. Amén. Porque Cristo vivió una vida ejemplar. Ahora vamos a ir a Filipenses capítulo 4 y quiero que todos estén ahí porque lo vamos a leer en voz alta. Amén.
y con esto cerramos. Filipenses capítulo 4. Díganme cuando lo encuentre. Aleluya. Vamos a esperar un poco, ¿eh? Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Vamos a personalizar este texto. ¿Ven? No voy a cambiar la palabra de Dios, solo que lo vamos a hacer personal. ¿Ven? Es como que es yo tratando de decírmelo a mí. Entonces, ¿todos están ahí? Amén. Yo voy a decir lo que van a decir, amén, pero usted lo va repitiendo y va leyéndome para que vea que no estoy dando una falsa doctrina. Amén. Entonces dice así el verso 6, repita lo que yo digo: yo no debo estar afanoso por nada, sino que haré conocer mis peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo mi entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, en este versículo 8, usted dirá su nombre. Amén. Ahora, por lo demás, Abel Amador, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto debo de pensar. Este texto, ciertamente, si usted lo trae de manera personal, traerá gran convicción a su vida. Si yo me afano, Dios dice: ora, mi paz sobrepasa tu entendimiento y tendrás paz. Si yo siento que voy a fracasar, Dios, siento que voy a fracasar, y Dios declara paz. Y Dios nos dará la verdad, y Dios nos ayudará. Es por eso que es necesario avivamientos, conferencias, estudios bíblicos, amén, servicios regulares. Es necesario donde está la palabra de Dios, amén. Y necesitamos entender que todos aquí somos más que vencedores. Y podemos llevar todo cautivo, todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso, Señor.